Buen día, amada iglesia, Dios los bendiga en este día domingo, día de celebración, día en el cual hemos apartado para poder adorar el nombre del Señor y estar atentos con un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Antes de comenzar, vamos a estar leyendo un capítulo de la Biblia. Le invito ahí en su casa que abran su Biblia en el Salmo capítulo 67. Vamos a leer su palabra, que es la que nos marca el camino por donde nosotros debemos andar y cómo debemos entrar a la presencia del Señor. ¿Sí? Dice así el Salmos capítulo 67. El título de mi Biblia dice Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos en las tierras tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Sí, Señor, entramos delante de tu presencia en este momento dándote gracias, Señor. Gracias porque, como dice este salmo, que te clamamos a ti, Señor, y te pedimos misericordia, que tú tengas misericordia de nosotros y nos bendigas, Señor. Y hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, para que todo aquel que nos conoce y nos ve puedan conocer tus caminos, Señor, y puedan hallar tu salvación, Señor. La salvación del alma, Señor, por el cual Cristo vino, Señor, a pagar el precio en la cruz del Calvario, Señor, y nos ha hecho aceptos en el amado por tu sacrificio, por tu entrega, por tu victoria, Señor. Por eso, Señor, nos reunimos en este día, Señor, a adorarte, a buscarte, a derramar nuestro corazón, Señor. Que podamos tener un mismo sentir, Señor, como tú y el Padre, Señor, haya en nosotros ese mismo sentir de adorarte, de servirte, de amarte, Señor, con devoción, Señor, con una necesidad profunda en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, el buscarte, Señor, en anhelar escuchar tu palabra, el anhelar en ponerlo por obra cada día, Señor, cada instante, Señor, el poder vencer el pecado cada día, Señor, como dice tu palabra y nos muestra, Señor, que nos asedia, Señor, que hay una lucha constante, Señor, contra la ley del Espíritu que está en nosotros, Señor, que lucha contra la ley del pecado, Dios, que podamos tener ese anhelo de agradarte, de obedecerte, de buscarte con todo nuestro corazón, de rendirte nuestra vida cada día más, Señor. Queremos adorarte en este día, queremos exaltar tu nombre, que sobre todo nombre, Señor, queremos escuchar tu voz que nos enseña, nos exhorta, nos alienta, nos consuela, nos conforta, Señor. Tu palabra que nos guía, Señor, por senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor, que nos lleva a pastos delicados, Señor, aguas de reposo, tú nos pastoreas, Señor. Por eso, como un cuerpo en ti, Señor, te buscamos, te anhelamos, Señor, nos queremos apartarnos cada día más y santificarnos, Señor, sabiendo que tú vienes pronto, sabiendo, Señor, que un día estaremos delante de tu presencia, Señor,
y queremos estar a cuenta. Queremos, Señor, honrarte y bendecir tu nombre con nuestras vidas, Señor, y dando testimonio, Señor, de que tú eres real, que tú eres el único Dios verdadero, el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Por eso te exaltamos, por eso te bendecimos, por eso te agradecemos, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, que ha sido demostrado en la cruz, Señor, del Calvario, Señor. Que sin conocernos, Señor, sin mérito alguno, Señor, tú nos has amado tanto, Señor, y te has entregado por nosotros, Señor. ¿Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no escuchar tu palabra, Señor? ¿Cómo no negarnos a nosotros mismos, Señor, si tu amor nos ha cautivado, Señor, si tu amor nos has demostrado, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Señor, que somos hombres pecadores, mujeres pecadoras, Señor, que necesitamos de ti, Señor, que nada somos sin ti, que tú eres nuestra plenitud y en ti estamos completos, Señor. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso te honramos, Señor, y te damos gracias por el privilegio de poder apartar este tiempo, Señor, y disponer nuestro corazón a adorarte, a exaltarte, Señor, a poder, Señor, buscarte cada día, Señor. Que tú has venido, Señor, y moras en nosotros por tu Espíritu Santo, Señor. Somos templo del Espíritu Santo, Señor. Por eso te adoramos, te exaltamos y te agradecemos, Señor, y te buscamos con todo nuestro corazón y te exaltamos, Señor. Te damos la gloria, Señor, y disponemos nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, y que tu palabra sea sembrada en sus corazones y dé frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Frutos que exalten tu nombre, Señor, y que el mundo pueda ver, Señor, que tú eres nuestro Dios y que fuera de ti no hay otro Dios, Señor. Y muchos puedan alcanzar, Señor, y puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Te exaltamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios los bendiga. Vamos a alabar y adorar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, sabiendo que necesitamos y somos necesitados de Él. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Ha sido bueno, Señor. Hoy damos gracias por tu misericordia, Señor. Su misericordia es para siempre, mis hermanos. Cada mañana tus misericordias nuevas son para mí, mi Dios. Tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia, qué grande es tu amor. Más grande que los cielos, tu misericordia, eterna es, maravillosa, inagotable, en ti me alegraré, eres tan bueno y fiel. Ahora dile, cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Y por eso, Jesús, por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Dile, mejor es tu
misericordia que da vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Jesús, así es, Señor. En ti yo confiaré, Señor. Díselo, mi hermano, díselo a él. Cada mañana tus misericordias. ¿No es cierto lo que estamos cantando, mi hermano? Díselo. Nuevas son para mí, mi Dios. Tú eres bueno y perdonador. Siempre me perdonas. Grande misericordia. Qué grande es tu amor. Oh, más grande que los cielos, tu misericordia. Eterna es, maravillosa, maravillosa, inagotable. En ti me alegraré, eres tan bueno y fiel. Alza tus manos y dile: cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré siempre, Señor. En ti yo confiaré. Mejor, díselo otra vez. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, oh, mi alma lo sabe bien. Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Cuán preciosa, levanta tus manos y dile a él: cuán preciosa es, Señor, tu misericordia, oh Dios. Oh, por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia que la vida, oh Jesús. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Si lo sabes bien, mi hermano, dale gracias cantándole. Mejor es tu misericordia que la vida, mucho mejor. Oh, tu nombre alabaré y en ti yo confiaré. Tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, oh sí, mi alma lo sabe bien.
misericordia que la vida. Tu nombre alabaré y en ti yo confiaré. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Alabamos su nombre, Señor, por tu misericordia. Aleluya. Mejor es tu misericordia, Jesús. Muy buenos días, amada iglesia. Te saludo como siempre con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este día que Él ha renovado su misericordia sobre nuestras vidas, como escuchábamos esta alabanza, que es mejor que la vida. No hay vida sin Cristo en nosotros, por eso la importancia de reunirnos como iglesia, ¿sí? Porque la iglesia somos todos aquellos que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesús y unidos nos juntamos para adorarle en espíritu y en la verdad de su palabra, ¿sí? En esta mañana. Por eso, dispone tu corazón para recibir la palabra del Señor que tiene hoy para tu vida, para todos nosotros, pero dispone en tu corazón que haya cabida la palabra de Dios en tu corazón para ponerla por obra, ¿sí? Porque no sirve de nada el conocimiento sin poner por obra en nuestra propia vida la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver el tema número 29 ya de nuestra serie que hemos comenzado, temas de importancia en la iglesia. Y es un tema muy controvertido, ¿sí? Porque el tema ¿es bíblico donar órganos? Y antes de dar una respuesta sobre este asunto es necesario decir, como te dije recién, que es un tema sumamente controvertido, ¿no? Las encuestas señalan que, aunque muchas personas están a favor de esta práctica, sin embargo hay que reconocer que hay muchísimas personas que creen lo opuesto. En medio, ¿sí?, de esta contradicción,
de opiniones se encuentra, por supuesto, la iglesia. Todos esperan que ella, la iglesia, también dé su fallo y su opinión, ¿sí? En este caso, la iglesia se ve en la misma posición que todos, lamentablemente. Hay diversidad de opiniones, pero, ante todo, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que es nuestra regla de fe y de conducta, como siempre decimos, pero muchos olvidan. Siempre lo repetimos, pero muchos se olvidan. La Biblia en verdad no dice nada al respecto. Todo intento que cualquiera haga para hacer hablar a la Biblia a favor o en contra es infructuoso. En este empeño algunos han hecho destrozos y haciendo interpretaciones y aplicaciones fuera del contexto y del lugar. Sin embargo, a pesar de todo esto, algo tenemos que decir, y para esto respetando la posición de cada uno, ¿sí? Como sabemos, la Biblia no trata específicamente el tema del trasplante de órganos. Obviamente, amada iglesia, los trasplantes de órganos no habrían sido conocidos en los tiempos bíblicos, ¿sí? Sin embargo, hay versículos que explican principios generales que se pueden aplicar. Uno de los argumentos más convincentes para la donación de órganos es el amor y la compasión y la misericordia, como cantábamos, que en un acto de esa magnitud demuestra hacia los demás, dar un órgano de uno mismo para otro ser que está necesitando, ¿no? Y así cumplíamos el mandamiento de ama a tu prójimo, como fue dicho por Jesús, si me quieres acompañar, en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Porque esta enseñanza de Jesús habla de amar hasta aún los enemigos. Nuestros enemigos, ¿quiénes son? Nuestros enemigos son aquellos que aborrecen a Dios y su palabra. Y dice Jesús en estos pasajes, Mateo 5, del 43 al 48. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre justos y sobre los injustos, por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobardes, cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y también podemos leer Romanos, capítulo 13, versículo 9, que nos dice, pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también Santiago 2:8 nos dice, por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero que en realidad se puede remontar a Levíticos 19:18, ¿sí? Desde los comienzos, ¿sí? En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, se le ordenó
que demostrara el amor hacia Dios, así como al prójimo, ¿sí? Estar dispuestos a donar un órgano de nuestros propios cuerpos parecería ser un ejemplo extremo, ¿no?, de sacrificio desinteresado hacia otra persona, ¿sí? Es bueno mirarlo así también, ¿no? Una perspectiva, ¿no? Y tenemos el máximo ejemplo de esto en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz cuando entregó su cuerpo. No por nosotros los salvos, sino también por los pecados de toda la humanidad. No solamente por los que iban a creer en Él, sino también por los que iban a odiarlo. Juan, el apóstol, resumió muy bien el mandamiento cuando escribió: amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. En la medida que Jesús estaba tratando de transmitir este mensaje de amor incondicional hacia los demás, habló del cuidado de los hambrientos, de los sedientos, de los forasteros, de los desnudos, de los enfermos y de los que estaban en la cárcel. Lo podemos ver en Mateo 25, capítulo 25, del 35 al 46, ¿sí? Pero vemos en el 40, versículo 40, anótatelo para así después lees todo este capítulo. Y dice Jesús en el 40, Mateo 25, y aclaró: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Jesús también usó la parábola del buen samaritano para enseñarnos que nosotros como cristianos debemos ser amables y mostrar compasión hacia todos. Porque el único que mostró compasión de ese herido fue el samaritano, que era considerado inmundo por el pueblo de Dios, porque era mestizo, y el único que mostró misericordia con aquella persona herida fue justamente el samaritano. Pasó un sacerdote, pasó un levita y siguieron con sus asuntos y no se les conmovió el corazón. Amada Iglesia, si una práctica o procedimiento no contradice los principios bíblicos, entonces debería ser considerado como algo permisible y los cristianos fieles lo pueden apoyar. Como siempre enseño y enseñamos, que mientras no agreda y transgreda la palabra de Dios, es un principio que Dios aprueba, ¿no? Por eso siempre debemos ver los principios que enseñó Jesús y los apóstoles en las Escrituras. Como enseñó Pablo: todo me es lícito, mas todo me conviene; todo me es lícito, mas no todo me edifica, ¿sí? Ahí vemos un principio que nosotros debemos considerar antes de hacer algo, ¿sí? Algunas personas ven la donación de órganos como una última forma de mutilar el cuerpo humano. Y erróneamente, con alguna frecuencia, ¿no?, usan pasajes como 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20, que mezclan, ¿no?, mentira con verdad, ¿no? Porque dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Se apropian, ¿no?, para defender la idea de que los órganos
no se deben extraer del cuerpo de una persona. ¿Sí? Como mayordomos de la creación de Dios debemos tratar nuestro cuerpo con respeto y abstenernos de los que nos puede perjudicar, ¿no? Sin embargo, cuando Pablo escribió estas palabras a los cristianos de Corintios, dijo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Indicando que esto era algo que se debía hacer mientras la persona estaba viva, ¿sí? En la segunda carta del apóstol a la iglesia de Corintios les recordó: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Una de las mayores preocupaciones entre los cristianos es el concepto de que todo el cuerpo debe estar presente y ser conservado en cierta forma para la resurrección, ¿sí? Por lo tanto, muchos cristianos están reacios a donar órganos, porque ellos creen que la resurrección requiere un cuerpo entero, ¿no? Sin embargo, después de que Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. En este sentido, Dios dijo que un día nuestros cuerpos terrenales regresarían a la tierra, ¿sí? Pablo, escribiendo a los Corintios, brindó una información en cuanto a la diferencia entre el cuerpo físico en el momento de la muerte, ¿sí?, que podría ser desechado de diversas formas, y el cuerpo espiritual de la resurrección, donde vemos 1 Corintios 15, 35 al 49. Primera de Corintios 15, 35 al 49. Vamos a leerlo juntos para que quede bien el concepto de lo que estamos hablando. Y dice así la palabra de Dios. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que también está escrito: fue el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. El cual el terrenal también los terrenales, el cual el celestial también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Para entender un poco más lo dicho, ¿no? Pablo utilizó la analogía de la diferencia entre una semilla y el producto de esa semilla.
para mostrar la diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado. Y luego comentó, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual, ¿sí? Como veíamos en el versículo 44 de 1 Corintios 15. Si creemos que los cuerpos levantados en la resurrección constituyen simplemente una reocupación de nuestros cuerpos terrenales, entonces tenemos un concepto equivocado de nuestra resurrección, como se representa en la Biblia, ¿sí? Se nos dice que el cuerpo terrenal, el de carne y sangre, ¿sí?, no entrará en la herencia celestial, como vemos en 1 Corintios 15, 50. Con base en estos hechos, los cristianos no deben temer o rechazar la donación de órganos, simplemente en un esfuerzo de mantener el cuerpo físico intacto para la resurrección, ¿no? Porque si nosotros tenemos un ataque de apendicitis, ¿no?, y nos quitan la apéndice, generalmente se quita, o la vesícula, que ya estamos sin una parte del cuerpo, y es lo mismo que si uno dona, ¿no? No es nada porque si no nos quitan ese apéndice que está por explotar, podemos morir. O cuando agarra peritonitis, ¿no? Una persona se puede morir si no le quitan ese órgano, ¿no? Por eso debemos ser prudentes y meditar en la palabra de Dios. Pero solo quiero hacerles reflexionar, ¿sí?, sobre los siguientes aspectos, ¿sí?, para equilibrar esta posición, ¿no?, de donar órganos. Primero, el aspecto ético, ¿sí? Sabemos que la donación de órganos se ha prestado y se presta para la comercialización indiscriminada, ¿sí? Detrás de esta actividad se ha creado toda una mafia, ¿no?, que trabaja en la localización de órganos, que controla su venta y de la cual sacan mucho dinero. Esto ha hecho que muchos rechacen la idea de donar sus órganos, porque muchos dicen, no, estoy internado y me van a matar antes de tiempo porque yo puse que donaba órganos. Muchos piensan así, ¿no? Pasa, y ha pasado, ¿no? Sin embargo, es bueno pensar también que hay formas correctas e instituciones reconocidas que controlan, ¿no?, legalmente esta actividad, ¿sí?, a través de las cuales el órgano llega a buen destino. Es bueno pensar que a pesar de estas mafias, hay una vida que pudiera salvarse por la donación de un órgano. Quizá un hijo, un amigo, un familiar, un niño, ¿no? Que vemos, ¿no?, que al no tener ese órgano, esa posibilidad de obtener otro órgano, perderá su vida si no se puede llegar ese órgano que necesita, ¿no? Si vemos que no hay claridad en el proceso de donación, si no tenemos un destino claro, es lógico, ¿no?, que tengamos nuestras reservas al respecto, pero siempre es aconsejable estudiar todo el campo, ¿no?, cuando uno decide donar, ¿no? Hay que ser muy precavidos en hacer las cosas, sobre todo la oración al Señor, la meditación en la palabra y la guía del Espíritu Santo, ¿no? Ya vimos el primer aspecto ético. Segundo, es necesario analizar los móviles internos, ¿no? Esto de parte del necesitado o familiares, ¿no?, como de parte de los donantes,
¿sí? En la actualidad hay personas que están en la lista de espera para obtener un órgano. Para salvar esa vida hay que esperar que otra vida muera, ¿no? Y a veces algunos piden a Dios que aparezca el órgano, pero no piensan, ¿no?, en la vida que se va a perder y el dolor de los otros familiares que quedarán afectados. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué pedimos a Dios? ¿Que se haga cómplice de una muerte que en nuestro interior deseamos que se produzca para salvarnos nosotros o algún familiar? Parecería, ¿no?, que nos envuelve un espíritu insensible y altamente egoísta, ¿no? Parecería, ¿no? Te pregunto. Cuando vemos por la televisión haciendo propaganda al respecto, ¿no?, de la donación, que hay una actitud bastante fría cuando se demanda y ofertan los órganos como si fueran una mercadería común y corriente. Sin embargo, es bueno que pensemos también que de todas formas los accidentes se producen, ¿sí?, y las muertes van a suceder inexorablemente, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de emplear un órgano de ese cuerpo cuyo destino es la corrupción, ¿no?, porque sabemos que todos nuestros cuerpos, como leíamos, se van a corromper. Podemos, ¿no?, darle la oportunidad de donar uno de esos órganos para ayudar a vivir a otros que están esperando. Qué tremendo, ¿no? Qué situación. Cuando vemos, ¿no?, las películas, pero las películas se van muy fantasiosas muchas veces, como que toma la personalidad del otro por el órgano y nada, no es así, ¿no? Pero qué bueno sería, ¿no?, que todos pensáramos en el semejante, del que queda, ¿no?, del que, ¿no?, antes que se pudra ese órgano que estaba en la persona que falleció, que sea útil, ¿no?, ese músculo, ese órgano. Tercero, hablando de sentimientos, si basas en donar tus órganos y el sentimiento verdadero por tu donación debe ser un verdadero amor por el prójimo, como Cristo puso la vida por nosotros. El poner o exponer la vida por un semejante es bíblico. Escucha bien, amado, amada. El poner o exponer la vida por un semejante es bíblico. Lo vemos en Juan 10:11. El pastor su vida da por las ovejas. Juan 15:13. Algunos osan poner su vida por su amigo. Solamente Jesús puso su vida por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Por eso, este acto tiene que ser una decisión de iniciativa propia y bajo la convicción que es tu deber hacerlo. Si querés hacerlo bajo este parámetro, estás en verdad creyendo en la importancia del amor al prójimo tal como Jesús nos amó. Jesús le dijo al Padre, heme aquí. Quiero cumplir lo que en el rollo estaba escrito sobre mí. Y le costó, pero es nuestro deber. Hacia Dios, no a los hombres, sino por amor al Señor. En conclusión, amada iglesia, y para terminar es necesario aplicar este principio bíblico
para no pecar con nuestros pensamientos y palabras juzgando a los demás. ¿Sí? El que dona no menosprecia al que no dona. Y el que no dona no juzgue al que dona. El que dona para el Señor dona. Y el que no dona para el Señor no dona. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Pero para que quede bien claro, leamos Romanos 14, versículo 1 al 9. Romanos 14, del 1 al 9. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Vemos, amada iglesia, el principio general adaptado, ¿no? Podemos tomarlo para este principio, este concepto que estamos hablando de la donación de órganos, como también para otras cosas, ¿no? Como estamos viendo, como la comida, como el vestido, porque son principios que enseñan la palabra de Dios. Y la iglesia no está para contender o para juzgar. Primera de Corintios 11:6 nos dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbres ni las iglesias de Dios. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque le cuestionaban todos los mandamientos que de parte de Dios Pablo daba a la iglesia de Corintio en concerniente a la cena y a otras cosas que ellos estaban haciendo mal, como la utilización, ¿no?, de los dones que ellos estaban viendo, de la cantidad de dones que había, o a quién seguían, si eran de Apolos, de Pablo, de Pedro. Y todas esas cosas Pablo las corregía y los exhortaba de que estaban equivocados y tenían que cambiar ellos, ¿no? Y por eso debemos tomar todo el consejo y los principios de Dios antes de hacer algo. Sea lo que sea, todo lo que hagamos, como dice la palabra, sea de hecho, de palabra, sea para glorificar al Señor,
para darle honra y hacer su perfecta voluntad. ¿Sí? Por eso espero que haya quedado claro el concepto de este tema muy importante de la donación de órganos, que nosotros debemos entender que no vamos a perder la salvación ni vamos a perder la entrada al cielo porque donamos un órgano nuestro, ¿no? ¿Sí? Como decía el mismo Jesús, el principio de que si tu ojo es cuestión de caer, quítatelo de ti, pero no estaba diciendo literalmente, es un principio espiritual, ¿no? Pero también nos sirve de ejemplo, ¿no? No porque uno se haya operado y le hayan quitado un riñón o le hayan quitado, como decía, el apéndice, uno va a perder la salvación porque no está entero nuestro cuerpo físico. ¿Se entiende el concepto? Por eso debemos tener y pedirle al Espíritu Santo entendimiento sobre este tema muy importante, que entendamos y que le pidamos claridad al Señor para demostrar el amor de Cristo a todos nuestros semejantes, no solamente a los de la familia de Dios, sino a todos. Sea un familiar inconverso que necesita un órgano, sea el quien sea, como lo mismo que también como el donar sangre también, porque muchos, como enseñan las sectas, ¿no? Testigos de Jehová, de que no se puede donar sangre porque es la vida de la persona, que la palabra de Dios dice sí que es la vida, pero habla en un concepto también espiritual de la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz, que Él derramó cada gota de su sangre en la cruz por amor a toda la humanidad. Pero si no fuera así, no hubiera dicho que fue por toda la humanidad, no solamente, como decíamos hace instantes, hace unos minutos, de que solamente Él murió por los que habían de creer, porque solamente Dios sabe, no la tendencia calvinista, ¿no? Los predestinados, no. Solamente Dios sabe hasta el último instante de nuestra vida quién ha de ser salvo. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y reverencia. No debemos perder nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Por eso vamos a orar por este tema, que es muy importante entenderlo conforme a lo que dice la palabra de Dios. No lo dice literalmente, hay que donar órganos, pero hay principios, como hemos leído, que nos demuestran que es la demostración de amor a nuestro prójimo. Demostramos el amor de Cristo a través de dar un órgano o también, como decía recién, donar sangre. Vamos a orar juntos al Señor. Te damos gracias, bendito Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo entramos a tu presencia, dándote gracias nuevamente, como te hemos dado desde que comenzamos este culto, Señor, que lo hacemos con entendimiento, alabando tu nombre, Señor, por tu misericordia, que es grande y es más grande y mejor que la vida misma, Señor, porque nuestras vidas ya te pertenecen a ti, como leíamos, Señor. Si morimos y si vivimos, pertenecemos a ti. Tuyos somos, Señor. Necesitados de ti estamos y necesitados de tu palabra cada día, Señor. Cada instante necesitamos de ti, Señor. Más que el aire que respiramos, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas a las familias que están escuchando esta enseñanza, Señor, que tú los bendigas, que los guardes, Señor, y que tu bendición esté con ellos, Señor. Que tu paz esté en cada hogar, en cada corazón, Señor, y que tu palabra que ha salido esta mañana
cumpla el propósito con que tú la has mandado, Señor. Que sabemos que tú siempre cumples tus propósitos, porque no hay nadie quien te diga cómo debes hacer las cosas. Señor, te honramos, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Que cada día podamos con nuestras acciones demostrar que tú eres nuestro Dios, que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres digno y que eres amor sobre todas las cosas, Señor. Que con nuestros hechos, Señor, con nuestras actitudes, demostremos tu compasión a los demás en este mundo que está ya corrompido, que está ya a punto de terminar, Señor. Que demostremos tu amor a través de estas actitudes, de estas acciones, porque vemos cómo acrecentó el egoísmo, cómo el amor de muchos que se decían hijos tuyos se ha enfriado. Vemos cómo no hay compasión, no hay misericordia, no hay justicia, no hay piedad, Señor, y tú nos mandas a vivir conforme al Evangelio y al ministerio de la piedad. Que seamos hombres y mujeres piadosos, que temamos tu nombre. Por eso te rogamos que cada día, Señor, mengue nuestra carne y crezca tu Espíritu Santo en nosotros. Que seamos guiados y dominados por tu Espíritu Santo para hacer siempre tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por hablarnos nuevamente. Gracias porque no te das por vencido con nosotros, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas cada día, Señor, hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Señor, que nos mantengamos fieles a ti, Señor, firmes en la fe, Señor, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te damos gloria, honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado, amada, que tengas un domingo bendecido por el Señor. Te mandamos un abrazo con mi esposa, mis hijos, que pronto nos vamos a estar volviendo a ver cara a cara, gracias al Señor, porque se están abriendo las puertas. Así que el Señor los bendiga mucho. Gozamos tu presencia, Señor. Gozamos tu presencia. Vamos a cantar todos juntos. Tú te complaces. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien olvida tus beneficios, en aquel
te complaces. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en que guardan el pacto y tus mandamientos, en que haces estas cosas con integridad. Vamos. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Vamos, dile, Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos ha pagado, no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia, vamos, dile, hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, su misericordia será. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, su misericordia será. Vamos, si lo crees, dime una vez más. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Mira la última vez. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Hemos gozado tu misericordia, Señor, cada mañana, cada día, tu misericordia sobre mí. Todos aquellos que gozan de la misericordia de Dios, den un fuerte aplauso a Él. Su misericordia sobre mí. Aleluya. Porque no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino conforme a tu misericordia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.